para deleitarnos en la palabra de Dios, la siempre viva y eficaz, bendita palabra del Señor. Y en esta noche, mis hermanos, he estado buscando al Señor, hemos estado buscando por una palabra que direccione nuestras vidas, nuestros ministerios y aún nuestra vida como comunidad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y rapidito les voy a invitar a aquellos que están conectados por Facebook y por teléfono, que vayamos juntos a Isaías capítulo 62. Es una palabra, voy a lanzar una palabra profética. Me animo a fluir en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Jehová habló, ¿no habrá profeta? Oh, gloria a Dios, en esta noche queremos ser un eco de la voz del Señor. Una voz física para esa tremenda voz espiritual de nuestro Dios. Y dice Isaías 62 en el versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Mis hermanos, esto es lo que les quiero compartir desde mi corazón. Dios está movilizando a su pueblo. Dios va a empezar a llamar gente para la oración. Vamos a entrar en un tiempo de oración intensa y ferviente. Dice la palabra del Señor, sobre tus muros, oh Jerusalén, la iglesia, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Esta palabra es para ti, mi hermano, para ti, mi hermana. No reposéis ni le deis tregua. Usted dice, pero ¿cómo, mi hermano? Yo no le voy a dar tregua al Señor. No, dice que tenemos que insistir en oración. Dice, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y les comparto esta tarea que vamos a empezar a hacer en los días venideros. Dice en el versículo 10, pasad por las puertas. Otras versiones como la traducción a la Biblia Peshita, que es la traducción del hebreo al arameo del Antiguo Testamento, dice, entrad por la puerta. Sabemos que la puerta es Cristo. El primer paso que tenemos que dar para empezar a vivir un avivamiento. Yo sé que va a venir un avivamiento. Yo sé por lo que Dios me trajo a este país. Llegamos el 11 de noviembre de 1996 y tuvimos una visión cuando yo estaba de pastor asociado en Vida Abundante, allí en la iglesia del pastor Roberto Coyoca. Vi el mapa de la Florida y vi llamas de fuego que iban a empezar, mis hermanos. Han pasado 25 años y en esta mañana estaba orando al Señor y volví a la palabra. 25 años se han cumplido. Un cuarto de siglo y es tiempo, dice, que no demos tregua al Señor, no le demos reposo hasta que Él restablezca. Acuérdense, no dice establezca, sino restablezca. La iglesia tiene que volver a su estado de gloria cuando el Espíritu Santo se movía con gran poder, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Pasad, entrar por la puerta. Tú y yo, mis hermanos, alguien dijo una vez,
Un avivamiento espiritual no hay hombre que lo pueda provocar. Y es cierto, el avivamiento es una obra soberana de Dios. Nadie lo puede provocar, nadie lo puede encender. Pero es solamente Dios, porque el fuego viene desde el cielo. Así como en las épocas de Elías, mis hermanos, cuando había una gran apostasía, el pueblo estaba adormecido espiritualmente, la cultura estaba en decadencia, la moral estaba corrompida, las autoridades iban detrás de la idolatría, mis hermanos, y se necesitaba un cambio, y el cambio no vino a través de la lucha, no vino a través de la espada, no vino a través de las urnas, vino a través del altar. Y en esta noche te digo, mi hermano, el cambio para los Estados Unidos de América, para nuestras naciones, va a venir del altar de Dios, mi hermano. No va a venir de la casa de ningún gobierno, no va a venir de nadie, sino del altar de Dios. Tenemos que volver al altar, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Necesitamos fuego del cielo, mi hermano. Dice, pasad por las puertas. El primer paso es entrar, aceptar a Cristo, rendir nuestras vidas a Cristo. Pues sí, pero hermano, yo ya me he rendido a Cristo. Pero mi hermano, cada día es día de arrepentimiento. Pecado no es hacer lo malo. Pecado es no hacer lo bueno que sabemos y no lo estamos haciendo. Pecado es la no conformidad de nuestras vidas a Cristo Jesús. Tenemos que ser como Cristo. Mientras no seamos como Él, estamos en pecado, mi hermano. No es que dice, no, mi vida está bajo construcción, under construction. Yo me acuerdo allí en Villa Constitución, la provincia donde vivíamos la última vez que antes de venirnos acá. Había un edificio que decía bajo construcción, pero ese edificio pasaban los años y seguía en bajo construcción. Aquellos que me están escuchando en Villa Constitución, allí cerca del puerto de Cabotaje, ¿se acuerdan aquel edificio? No sé qué habrá sido de él, pero por años. Sí, es lindo ver cuando un edificio empieza a ser construido, pero mis hermanos, cuando pasa el tiempo y no se ven avances en ese edificio, ese cartelito under construction o bajo construcción no es más que una mentira, mis hermanos. Es una estafa. Tenemos que empezar a crecer, mis hermanos, y la forma de crecer es volviendo a Cristo, a los pies de Cristo Jesús, a los pies de la cruz. Entrad por las puertas, dice la palabra de Dios. Barred el camino al pueblo. Mis hermanos, todos aquellos que ya tenemos varios años de iglesia, de habernos convertido, tenemos que empezar a barrer el camino para el pueblo, para nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque mucha gente ha tropezado, mis hermanos. El camino, cuando hay piedras, cuando hay ladrillos, cuando hay escombros, la gente tropieza, mis hermanos. Y lamentablemente la iglesia muchas veces ha sido de tropiezo. Noten, cuando yo digo iglesia no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia general. Y mis hermanos, no es que yo esté en contra de la iglesia. Mis hermanos, yo amo la iglesia con todo mi corazón, porque Cristo derramó su sangre por la iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Queremos ver una novia sin mancha y sin arruga. Por eso, mis hermanos, es mi clamor, ¿no es cierto?, de venir al Señor, de arrepentirnos, rendir completamente nuestras vidas al Señor. Barred el camino al pueblo, mi hermano. Quitemos aquellas cosas que a veces hacen tropezar a otros con nuestras vidas, mis hermanos. Y a veces no dicen, no, pero aquella persona, que esto, que lo otro. Tengamos cuidado, mi hermano. La misma palabra de Dios dice que no destruyamos la obra de Dios por nuestra conducta. Dice otra cosa que dice la palabra, barrer el camino al pueblo. Quitemos todo aquello que puede ser de tropiezo para nuestros hermanos más débiles o más pequeños en la fe. Mis hermanos, y para eso otra cosa que necesitamos es recibir la gracia de Dios, mi hermano. Aquí hoy es el día aceptable, aquí hoy es el día de salvación, por tanto les ruego que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y si tú lees allí el capítulo 6 de Segunda de Corintios, vas a ver que la gracia de Dios, el primer resultado de la gracia de Dios en una vida es no damos lugar, no somos de tropiezo a nadie. Mi vida tiene que ser de tal manera que otros cuando me vean no tropiecen, no se escandalicen, mis hermanos.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que tu vida no sea de escándalo. Oh, gloria a Dios. Allanad la calzada. Esto me habla también del ministerio de Juan el Bautista cuando vino predicando que prepararan el camino al Señor. El Señor viene. El Señor quiere manifestarse en estos tiempos. Pero hay un camino que tiene que ser barrido. Hay cosas que tienen que ser quitadas, mis hermanos. Allanar significa hacer llano, hacer liso. Hay ondulaciones en nosotros que impiden que el Espíritu Santo fluya con libertad. Y dice la palabra de Dios, quitad las piedras. Noten qué importante, como caminos en las calles, caminos en las calzadas, piedras en las calzadas. Sí, sí. Y saben, hay por lo menos 3 piedras que tenemos que quitar. Así como cuando Jesús lo sepultaron, lo metieron en aquella cueva, aquellos hombres pusieron una gran piedra en la boca de aquella cueva, de aquella sepultura, porque no querían que Cristo fuera a salir, que Cristo fuera a resucitar, mi hermano. Y el diablo en este tiempo está buscando, está luchando para que haya una piedra en nuestras vidas que impida que el Cristo resucitado se manifieste a través de nosotros. Y la primera piedra es la incredulidad, mis hermanos. Un corazón duro que se niega a recibir la palabra de Dios. Y lo digo con tristeza, hay apatía, hay indiferencia hacia la palabra de Dios, mi hermano. Oh, gloria al nombre de Cristo. Quitar la piedra de la incredulidad, mi hermano. Hay gente que aún dentro de las iglesias que dice, no, que avivamiento, no, que esto, que el otro. No, yo te digo una cosa, mi hermano. Nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Repito, un avivamiento nadie lo puede provocar, pero un avivamiento sí puede ser estorbado por la dureza de los corazones. Incredulidad, la primera piedra. La segunda piedra, la falta de perdón, mi hermano. Somos muy rápidos para criticar, para juzgar, para señalar con el dedo, para no perdonar, mi hermano. Oh, bendito sea el nombre. Si queremos realmente que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestra vida. Cristo vino al mundo porque Dios estaba hambriento, sediento para perdonar a la humanidad. Y ese mismo espíritu tiene que estar en nosotros. El espíritu de perdón. Cuando vamos a orar por las autoridades, tenemos que orar en un espíritu de perdón, no de crítica, no de rechazo, no de oposición, sino de hacer la voluntad de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria al Señor. Después dice la palabra, quitad las piedras. Repito, la piedra de la incredulidad, la piedra de la falta de perdón. La otra piedra, el resentimiento, mis hermanos. No solo que a veces no perdonamos, sino que estamos resentidos, mis hermanos. Estamos resentidos. Este me las hizo, me las va a pagar. Y a veces somos tan cobardes que no somos capaces de tomar un revólver y matar a alguien, pero lo matamos con nuestra indiferencia. Lo matamos quitándolo de nuestra lista, mis hermanos, y pasándolo a lo que yo le llamo la lista negra. Y en todos lugares hay lista negra, mis hermanos. Gente que se siente rechazada, que no se siente aceptada. Alguien dijo una vez, en aquel lugar me sentía como un chicle, que ni te mastican ni te tragan. ¿No es cierto? Ni te escupen ni te tragan. ¿No es cierto? Y así nos sentimos. No hay cosa más cruel, más dura que la indiferencia cuando uno no se preocupa por los demás. Y dice la palabra del Señor, quitad las piedras. Y ahora ya terminando esta reflexión, dice la palabra de Dios, allanad en la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Esa palabra pendón es una palabra un poco ya antigua, ¿no es cierto? Ahora es reemplazada fácilmente por la palabra bandera. ¿Y de dónde se originaron que cada país tenga bandera? ¿No es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Cuál es la razón de ser de las banderas y que cada país tenga
una bandera. En primer lugar, una bandera es la identidad, lo que representa la nación, no el país, porque el país es el territorio físico. Eso representa al pueblo, la nación. Por ejemplo, la barra y las estrellas representan, identifican, diferencian al pueblo de los Estados Unidos de América, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que tenemos que alzar bandera. Mis hermanos, cuando estuve en las Fuerzas Armadas y sé lo que es, cada compañía tenía su bandera, su distintivo. Y entonces cuando entrábamos en entrenamiento de combate, teníamos que ir y la compañía que ganaba esa lucha plantaba su bandera y decía, este territorio pertenece a tal o cual compañía que ha vencido. Mis hermanos, nosotros tenemos que levantar la bandera del Evangelio. Nosotros tenemos que levantar la bandera de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, su bandera sobre mí es amor, mis hermanos. La iglesia tiene que ser conocida por el amor que se tienen los unos y los otros y para con todos, mis hermanos. Que deje de ser una iglesia legalista, una iglesia que andamos señalando, que a veces parecemos más comentaristas políticos que gente que predica el evangelio, que gente de fe. Mis hermanos, tenemos que dar las buenas nuevas. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Levantar bandera, hacer diferencia con el mundo, mi hermano. A veces no hay diferencia. A veces escuchamos hablar un cristiano y parece que estuviera hablando uno del mundo, mi hermano. Tenemos que levantar bandera, que cuando yo hable se sienta que es un hablar distinto, mi hermano. Y no estoy hablando de solamente malas palabras, mis hermanos. Porque a veces no decimos malas palabras, pero a veces nuestro mensaje es malo, mi hermano. Dice la palabra del Señor que levante bandera, levantad bandera a los pueblos, que ellos sepan que hay un pueblo distinto. Dice la palabra de Dios que no somos del mundo. Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh, gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, les invito a levantar bandera. Y en esta noche, antes de aprender cómo fluir en el Espíritu Santo, vamos a estar viendo el capítulo 13 del libro de los Hechos. Le voy a pedir a Alicia que nos dirija en una canción para ir entrando en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Y el himno dice así. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas, tu sed apagará. Ven a ese río que nunca se secará. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí y mi alma te alaba y mi alma te alaba y mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, para aprender a andar en el Espíritu Santo, para ser guiados, controlados por el Espíritu de Dios. Él hace real
al Padre y al Hijo en nuestras vidas, para que podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo, para que le podamos glorificar como es debido a la santidad de su nombre. Y en esta noche, mis hermanos, decía, al ya hacer un repaso en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice, acuérdense, estábamos viendo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y note una cosa, vaya contando, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 nombres nos da la Biblia, ¿no es cierto? Ahora yo quiero ver algunas curiosidades con ustedes. De esos 5 nombres, fíjense que Bernabé está en primer lugar. Y en el último lugar está Saulo. Y a esos dos, al primero y al último, va a ser a los que el Espíritu Santo va a llamar. Porque dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Decía, llamó el Espíritu Santo al primero y al último de la lista. Pero con el tiempo ustedes van a ver que esa lista se va a invertir, porque el último de la lista va a pasar a ser el primero. ¿No es cierto? Y acá hay una palabra de parte del Señor. Si vamos a ver el último y gran avivamiento de la historia antes que venga el Señor, acuérdense, mis hermanos, una de las razones por la que yo creo que va a venir un gran avivamiento es porque la maldad se está multiplicando. Y gloria a Dios, Dios no nos va a dejar, esta película no va a terminar saliendo la iglesia derrotada. Esta iglesia va a ser, esta película va a terminar con una iglesia gloriosa que va al encuentro de su amado en las nubes, ¿no es cierto? Y ahí va a estar la obra del Espíritu Santo. Y decía, los llama el Espíritu Santo y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Reina Valera del 60 dice, y los despidieron. Pero usted sabe que cuando usted se mete en el griego y ve allí, ¿no es cierto? Y repito, no es que yo sea un erudito en griego, pero sé dónde recurrir para aprender, ¿no es cierto? Y allí la palabra dice, los dejaron ir. No dice los despidieron, los dejaron ir. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque muchos hermanitos que salen de iglesias y quieren empezar nuevas obras y fracasan, es porque no han salido bien de las congregaciones madres. Mis hermanos, cuando vamos a salir de un lugar, tenemos que buscar primero la guía del Señor, segundo el consenso con los hermanos y la bendición de los hermanos, que oren por nosotros, que nos impongan manos, porque eso desata, mi hermano, para el ministerio. Si tú te has ido de un lugar peleado sin la bendición de los hermanos, va a ser un ministerio que siempre vas a estar atado y no va a crecer. Mis hermanos, tengamos cuidado con eso, seamos muy respetuosos de la iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, antes que me olvide de algo, mi hermano, dice el Espíritu Santo les dijo, apartadme. El ministerio es un apartamiento, mis hermanos. Y esa palabra apartadme es la misma palabra que cuando dice que Jesús recorría las aldeas y los pueblos de aquel tiempo y llevaba a los discípulos y les dijo que veía las multitudes como ovejas sin pastor, ¿no es cierto? Estaban las ovejas todas maltratadas, dispersas. Acá hay una palabra, mi hermano. Está haciendo falta realmente hombres y mujeres ungidas por el Espíritu Santo. Hay mucha congregación. Hay muchos hermanos que han dejado de congregarse, pero no solamente la pandemia vino nada más que a sacar a la luz falencia que ya estaba habiendo. Por ejemplo, hoy en este tiempo ha habido tanto problema en Colombia de violencia y todo esto, pero todo esto, no, ese llamémosle error del gobierno, lo que se quiera, de la pandemia que vino y todo esto, no hizo más que sacar a la luz
un foco de pobreza extrema que había allí en Cali, en Medellín sobre todo, ¿no es cierto? Y esta pandemia también vino a mostrar cosas, ¿no es cierto? Debilidades, falencia. Y Dios va a hacer obra nueva, pero Dios no edifica sobre algo tambaleante. Él tiene que sacar aquello que está tambaleante. A Jeremías lo mandó primero a derribar, después a plantar. Dios, repito, Dios no remienda, Dios hace cosas nuevas, mi hermano. Y estamos dispuestos, decía, en primer lugar tengo que estar dispuesto a que Dios me ponga donde Él quiera y no donde yo quiero. Él sabe más que yo y Él sabe dónde voy a ser útil y dónde no voy a ser útil. Por eso, mis hermanos, dice apartadme. Delimitar significa eso, mi hermano. No te puedes salir del llamamiento que Dios te ha dado. Hay gente que no está funcionando en algo que no es el llamamiento de Dios para su vida y por eso no ve resultados, mis hermanos. Por eso no ve la bendición del Señor en la obra de sus manos. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdate una cosa. Algo que yo aprendí de don Raúl Caballero Yocú, uno de mis maestros, allí años atrás, en el seminario, ¿no es cierto? Cuando nos juntábamos a estudiar la palabra, él me enseñó algo. Al hombre que Dios llama, Él lo unge. Y al hombre que Dios unge, le muestra la tarea. ¿Qué es lo que va a hacer? Y al hombre que Dios llama, Dios lo unge y le muestra la tarea. Y al hombre que Dios le da la tarea, Dios lo sostiene con su mano. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay otra cosa, mis hermanos, antes que se me vaya de la mente. Decía Jesús, iba por los campos y miraba y le dijo a los discípulos, miren las multitudes que están como ovejas sin pastor. Les hizo ver la carencia, la necesidad que había de pastores, de líderes, de maestros, para que tuvieran la edificación, ¿no es cierto? Y fíjense una cosa, y dice, le dio un mandamiento, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a la cosecha. Hay una gran cosecha, mis hermanos, que todavía tiene que llevarse a cabo. Tiene que llevarse a cabo. Si leemos la palabra de Dios con un corazón abierto, con una mente receptiva al Espíritu de Dios, vamos a tener esta convicción. Cosas grandes todavía Dios va a hacer. Y decía esa palabra enviar, es una palabra de tipo naviera, marítima, que era cuando se soltaban las amarras a un barco. Mis hermanos, hay muchos obreros potenciales, ministros, que están atados por amarra. Y esta noche te suelto una palabra del Señor. Ese sueldo que te está atando es una amarra que te está impidiendo para hacer la obra del Señor. Ese miedo que estás teniendo a no tener los recursos es una atadura que te ha venido y que te impide salir a la obra del Señor. Te lo digo por experiencia, mi hermano. No tenga miedo. Cuando Dios llama, Dios se hace cargo de aquellos que llama, mi hermano. Dios no los llama y después los suelta ahí a la deriva. No, Señor, nuestro Dios es responsable. Y la misma pregunta nos hace en esta noche. Cuando os envié, ¿les faltó algo? ¿Les hizo falta algo? Por eso, mis hermanos, hoy muchos ministerios se han vuelto más que predicadores del Evangelio en levantadores de fondos, mi hermano. Tengo que decirlo, mis hermanos, porque la obra, cuando Dios la hace, Dios provee los medios, mis hermanos. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que allí ellos salieron y decía... ser enviado es ser desatado, ¿no es cierto? Como un barco, tiene que soltar las amarras que lo están atando al puerto. También tiene que ser equipado el barco con todo lo necesario para el viaje. Pero mis hermanos, hay otra cosa que tenemos que aprender en esta noche, y es que ese barco tiene un derrotero, digamos, un itinerario
marcado, no va a cualquier lado. Él te ha dado la brújula perfecta, que es la palabra de Dios, y el capitán perfecto, que es el Espíritu Santo, mi hermano. Gloria, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche que nuestro clamor sea: Señor, envía obreros a la mies. Levanta obreros a la mies, mis hermanos. Ese clamor tiene que... ¿Y sabes por qué, mis hermanos, tenemos que ser sinceros? Porque en una de esas el Señor te dice: ven tú a trabajar a la mies. Oh, gloria, gloria al nombre del Señor. Bendito seas. Gloria a Dios. Y entonces salen estos hermanos, empiezan a predicar y se acuerdan, tienen el encuentro allí con el mago que se le oponía. ¿No es cierto? Y allí Saulo, que dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 9, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vemos, empieza la obra del Señor. Primero, el llamamiento del Señor a sus obreros. Nadie puede salir a la obra sin un llamamiento, porque el llamamiento te equipa, mi hermano. Sin llamamiento vas por cuenta cuenta propia, por riesgo propio, ¿no es cierto? Pero cuando Dios te llama, no tengas temor, que Él se responsabiliza por los que envía. Decía, un llamamiento a la obra, ¿no es cierto? Después viene, ¿qué cosa? Viene lo que conocemos como la oposición que se va a levantar a través de este judío llamado Bar Jesús, que era un mago, ¿no es cierto?, que se le opone, que va a querer impedir, ¿no es cierto?, a las autoridades. Y yo ya le decía la otra vez, mis hermanos, tenemos que orar por las autoridades, porque hay más brujos cerca de los puestos de gobierno que cristianos. Y en todo gobierno, mis hermanos, lamentablemente la Casa Blanca también, y no solamente con este gobierno, sino por toda la historia, mis hermanos. El diablo siempre tiene sus infiltrados en todo lugar, ¿no es cierto? Y la otra cosa que quería hacerles ver, mis hermanos, que dice que fueron llamados por el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Llamados por el Espíritu Santo. Y ahora viene la oposición de Satanás allí, ¿no es cierto? Vemos cómo se le opone. Pero después dice que hay un problemita que va a surgir acá. Habiendo zarpado, versículo 13, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjense qué tremendo que era la sinagoga, ¿no es cierto? Tenían más libertad en el espíritu que muchas de la iglesia hoy, porque alguien, por más que tenga una palabra del Señor, no puede participar porque el programa no lo deja. Está tan estructurado el programa que a veces que ni el Espíritu Santo puede entrar en nuestras reuniones. Pero dice que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo y de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y acá vemos una cosa, mis hermanos,
el cambio de liderazgo. En primer lugar, el cambio del centro de la obra, del foco de la obra. Al principio había sido Jerusalén y vimos el liderazgo de Pedro. Era una situación eminentemente de judíos, todos los convertidos. Pero ahora, aquí en esta nueva etapa de la iglesia en Antioquía, se va a abrir la iglesia a los gentiles. Y ahora el que lleva la voz, el portavoz, es Pablo, ¿no es cierto? Y dice, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y mis hermanos, en esta noche hay una palabra de advertencia. Nadie puede ser neutral con Jesús. O vas a ser un seguidor de Jesús o vas a ser alguien que se le opone. O rindes tu vida completamente a Cristo o vas a ser piedra de tropiezo. Vas a ser oposición para la obra del Señor. Porque dice el versículo 27, vuelvo a leer, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. La palabra se tenía que cumplir. Alguien los tenía que condenar al Señor. Y yo te digo una cosa, mis hermanos, dice Pablo escribiéndole allí a los Corintios, en una casa hay muchos enseres, utensilios, uno para usos honrosos y otro para usos viles, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo nos limpiemos, de acuerdo a nuestra dedicación al Señor, vamos a ser usados para una cosa o para la otra. En una casa podemos tener un lindo juego de copas de cristal, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber un basurero, un cesto de las basuras, ¿no es cierto? Ahora, nadie construye un cesto para la basura con cristal fino, ¿no es cierto? Sino con plástico, con materiales baratos, ¿no es cierto? Y así, mis hermanos, de acuerdo a cómo nosotros trabajemos en nuestra vida, el tiempo que le dediquemos a nuestro crecimiento, y el crecimiento viene por el estudio de la palabra del Señor, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y por ir cediendo a la obra del Espíritu Santo, a los impulsos que el Espíritu Santo nos hace sentir cuando Él quiere hacer algo, mi hermano. Tenemos que estar atentos, un oído atento a esa voz interior que nos va a dirigir, ¿no es cierto? Y dice
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, y acá hay algo muy importante, mi hermano, el rey David sirvió a su propia generación. Si David viviera hoy, no podría servir a esta generación. ¿Sabes por qué? Porque en cada generación nacen los servidores que Dios quiere usar en esa generación. ¿Y sabes qué? Si viniera el rey David hoy y quisiera fluir, ministrar, sería un fracaso, porque él estaría fuera de tiempo, mi hermano. Tú y yo en esta hora somos las personas ideales, vamos a decir, indicadas que Dios tiene para usar en este tiempo. Falta que nosotros decidamos de corazón decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh, gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Y dice versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, tú y yo somos los servidores de esta generación. Somos los que Dios tiene para servir a esta generación. Mis hermanos, Dios te está llamando en esta noche. Él está golpeando tu puerta. Él está buscando obreros para que se enlisten en las filas del Señor. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, note esto, mi hermano, ¿por qué necesitamos a Jesucristo? Dice: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. La ley no justifica a nadie, al contrario, la ley es un juez que señala los errores, los pecados, mis hermanos. Nadie puede cumplir la ley. El único que cumplió a cabalidad la ley fue Jesucristo, mi hermano. Y hoy sí, si le recibes en tu corazón, Él va a hacer que tú obedezcas la voluntad de Dios. No se puede vivir la vida cristiana sin un Cristo vivo, mi hermano, morando en tu corazón. Y dice la palabra de Dios: en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles
les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Lo que te va a mantener firme, mi hermano, no es tu esfuerzo, es la gracia de Dios. Tienes que perseverar en la gracia de Dios, mi hermano. Ahora, la gracia de Dios se activa en mi vida cuando yo me reconozco a mí mismo que soy falto, que soy necesitado, que por mí no puedo. Así como yo le prometí al Señor, te voy a ser fiel. Y entonces ahí como el Señor, como iluminándome, me hizo ver el error que estaba. Y le digo, Señor, te prometí ser fiel y ya de entrada te fallé porque ni siquiera sé lo que es ser fiel. Lo vas a tener que hacer en mí. Y por la gracia de Dios me he mantenido todos estos años. Gracias a Dios nunca me aparté del Señor. Siempre he estado buscando a Dios. Pero eso es la gracia de Dios. No es que yo sea mejor que otro, mi hermano. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. Es el favor de Dios obrando para que podamos ser aquella clase de gente que Dios puede bendecir, mi hermano. Gloria, gloria al Señor. Dice en versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días. Note esto, hago una obra. Todavía las cosas de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todavía estamos por ver, y permíteme este término, lo mejor de la película todavía está por venir, mi hermano. No te dejes, no te cierres oyendo noticias. Abre tus ojos leyendo la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que te va a sostener fiel, no tu esfuerzo, es la gracia de Dios. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad. Cuando hay un oído que oye, cuando hay un corazón que obedece, Dios no tiene ningún problema en cumplir lo que ha prometido. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos de la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían. Fíjese qué triste, rebatían lo que Pablo decía. Yo sé que esta noche hay alguien que está tratando de encontrar errores en esta enseñanza, porque los celos te están turbando. Mi hermano, la gracia de Dios está disponible para todo aquel que cree, para aquel que se humilla y recibe al Señor como un niño, recibe el reino de los cielos como un niño, dice. Es tiempo de crecer en la gracia de Dios, en la unción del Espíritu Santo. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando haya unción, la gente va a empezar a venir, mis hermanos. La unción es lo que atrae, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. ¿Quiere ver mosca en un lugar? Pon un poco de dulce y vas a ver cómo empiezan a aparecer moscas. Pon algo que se esté descomponiendo y van a ver que aparecen las moscas. Pon a alguien con unción y va a ver que la gente va a querer venir a escuchar. Tenemos que orar por la unción, mi hermano. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
Y los gentiles decimos, gloria a Dios, porque el endurecimiento que ha venido a Israel es momentáneo hasta que todos nosotros podamos entrar. Mis hermanos, hagamos la obra de evangelismo, prediquemos la palabra, mis hermanos. Aprovechemos que la puerta a los gentiles todavía está abierta, pero un día se va a cerrar y entonces se va a abrir la puerta para los judíos, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les agradezco por este tiempo. Bendiciones, mis hermanos.